Amigos, estamos felices de tener nuestro primer podcast. Hoy tenemos a un invitado de lujo. Su nombre es Juan Carlos Román, más conocido como Juanca. Su sueño fue hacer doblaje desde pequeño. Bienvenido, Juanca. Muchas gracias, Carlitos. Qué gusto saludarlos. Gracias por la invitación. Es un honor para mí estar con ustedes en este podcast. Bueno, y junto conmigo también está Claudia Lin, actriz de doblaje también de México. Bueno, ahorita creo que tú estás en Guatemala, pero ahí son con nacionales en cuanto a cuestiones de doblaje y ella pues también nos va a hacer algunas preguntas de la gente de doblaje al español, Spanish Dubs. Hola Juanca, hola Carlitos, qué gusto saludarlos y sí, pues la verdad es que estamos divirtiéndonos, pasándola bien y estamos muy contentos porque hoy tenemos a un invitadazo, que es Juanca Román. Tenemos muchas preguntas y tenemos muchas cosas que platicar con él. Así es que si quieren, pues empezamos. ¿Te parece, Juanca? Muy bien, me parece. A ver, bueno, yo les quiero contar un poquito. Juanca es guatemalteco y como un buen chapín que desea superarse, él vio que no había industria en Guatemala de doblaje y decidió trasladarse a México. Por esa razón es que nosotros tenemos muchas dudas de toda su aventura y sobre todo, pues si a ustedes les interesa en algún momento dado vivir una experiencia como la de Juanca, pues sepan a lo que se pueden enfrentar, tanto cosas buenas o cosas malas, que se puedan enfrentar para llevar esa experiencia en sus vidas. Entonces, por esa razón es que queremos platicar, porque obviamente Juanca ha tenido muchos personajes, logró el sueño de hacer doblaje y de eso vamos a hablar un poquito, pero cuéntanos un poquito de ti y de los personajes que has hecho para que la gente te conozca y ya de ahí vamos a todo lo demás que te queremos preguntar. Muy bien, bueno, como decía, soy guatemalteco, soy 100% chapín. Tengo 30 años y sí, desde pequeño estuve como siempre buscando algo que tuviera que ver con el micrófono y ya de un poquito más grande empecé a involucrarme en los medios de comunicación, en la radio principalmente, y luego en la universidad ya pude descubrir un poquito mejor el mundo del doblaje. Siempre me había interesado y me preguntaba siempre cómo le hacen las caricaturas o los programas que veía en la tele, cómo le harán, ya hablan en español o hay algo detrás. Y cuando pude conocer el internet y poco a poco se fue descubriendo el mundo del doblaje en internet y se fue dando a conocer, pude también pues averiguar cómo es que se hacía. Y recuerdo una anécdota con mi novia en ese momento, que ahora es mi esposa. Le decía, ¿qué película te gusta? Y me decía, Monsters, Inc. ¿Y qué personaje te gusta de la película? La niñita, Boo. Voy a buscar quién hace la voz y juntos la escuchamos. Y recuerdo que buscaba en internet y le decía, es esta niña, hija de Humberto Vélez, que hizo la voz de Boo y esto, qué bonito, qué interesante. Y luego en la universidad, pues ya gracias al licenciado Chema Torres, pudimos descubrir un poco más del doblaje, no al 100%, pero sí nos dio una entrada muy grande al doblaje y eso me hizo buscar aún más las oportunidades para entrar al mundo del doblaje. Bueno, he tenido la bendición de poder trabajar en producciones de National Geographic, de Discovery Channel, de Netflix, de Baby TV, también de videos de YouTube que se han doblado al español. Ahora que este último año y medio o 2 años ha estado esa industria tomando mucha fuerza de personas de todos los idiomas que ustedes se puedan imaginar, de contenido en YouTube, de YouTubers. Ahora se ha estado doblando de una forma impresionante, ha tenido mucha fuerza y también he tenido la fortuna y la bendición de poder hacer eso. Anime también hemos hecho mucho. Ahora cuéntanos, Juanca. Aquí nos pregunta Mildred Ruiz. ¿Te fuiste de Guatemala teniendo trabajo en doblaje? No. De hecho, fui a tomar un curso a la Ciudad de México con Mario Filio y mi profesor fue Arturo Mercado Jr., la voz de Mickey Mouse, de Tom Cruise, de Woody en las últimas películas.
Y estando ahí, al finalizar el curso, su señora madre, la señora Magdalena Leonel de Cervantes, nos hizo el examen final. Ella también es una actriz de muchísimos años, directora de doblaje también, y nos dijo que en un lugar que se llama Cuernavaca, que yo nunca había escuchado y no conocía hasta ese momento, dijo que también se hacía doblaje ahí y que ella era directora en varias empresas ahí. Y que si alguno de nosotros, pues refiriéndose a los muchachos de la Ciudad de México que estábamos tomando el curso y pues yo de Guatemala, que si queríamos incursionar en el mundo del doblaje un poquito más fácil y empezar a hacer sala con más apertura, lo podíamos hacer con ella en Cuernavaca. Y yo me acerqué ese día, el día final del curso, y le dije que si me podía dar una oportunidad. Y me dijo que sí, eso fue un día viernes. Me dijo, llámame el domingo, te voy a dar mi número y voy a empezar a dirigir el martes y ya te puedo dar llamado. Y yo le dije, sí, está bien, muchas gracias. La cuestión es que yo ya tenía mi boleto de regreso a Guatemala para ese mismo domingo y bueno, me había estado preparando un poquito económicamente, haciendo algunos ahorros porque sí ya había decidido que quería ir a México a estudiar y a trabajar. Y desde el aeropuerto recuerdo que la llamé esa tarde y le dije, señora Magda, buenas tardes, soy Juan Carlos, quería saber si había alguna oportunidad. Y me dijo, ¿sabes qué? Se atrasaron con la traducción, llámame en la noche. Y ya dije, bueno, está bien, vamos a llamarla en la noche. Ya desde Guatemala, ahí averiguando cómo tenía que marcar el número del ADA y la extensión y todo, la llamé y me dijo, sí, el martes te espero aquí a las 3 de la tarde. Y yo le dije, señora Magda, ¿será que le puedo confirmar mi horario? Porque tengo que comprar mi pasaje todavía de regreso. Y me dijo, no. ¿Sabes qué? No te vengas, no hagas ese gasto. Con lo que yo te voy a pagar del llamado, jamás voy a compensar tu boleto de avión y el transporte, hotel, comida. Jamás se va a compensar con lo que vas a venir a hacer. Y le dije, por favor, deme la oportunidad. Yo he estado buscando este sueño y quiero prepararme bien. Y si usted me da el chance, la oportunidad, yo voy a estar ahí, se lo prometo. Y me dijo, bueno, entonces compra tu boleto de avión y dime a qué hora llegas y yo te espero aquí, no importa la hora que sea, el martes. Y bueno, ya buscamos ahí en internet un boleto y gracias a Dios pude viajar y fui a hacer mi primer loop ese día a Cuernavaca, Morelos, con la señora Magda. Ok, yo solo quiero hacer un preámbulo para la gente que nos está viendo y oyendo. Los que no sepan qué es hacer sala, es precisamente llegar a los estudios, a reportarte con el director y decir, hola, me presento, aquí estoy para cualquier llamado. Y es quedarte sentado esperando, viendo cómo otros actores trabajan y uno es estar viendo el trabajo de ellos y aprender viendo, ¿ok? Ese es el trabajo de sala. Ahora, ¿qué es un loop? Pues un loop es precisamente lo que graba el actor, ¿no? El pedacito de frase que le toca decir, que realmente son 15 palabras o 25 segundos lo que suceda primero. Entonces, esa es la medida con la que nos pagan a los actores de doblaje. Así se los voy traduciendo para que ustedes vayan entendiendo el lenguaje y del doblaje. Juanca, y entonces ya no hiciste sala. Bueno, estuve una semana ahí, después de haber hecho mi primer papel, la señora Magda fue y ya sigue siendo una señora muy especial. Ella me llevó hacia otras empresas ahí mismo en Cuernavaca y empecé a hacer sala durante una semana. Lo único es que yo todavía estaba justo en la fase final de la universidad para cerrar el técnico en locución, entonces pues no podía quedarme mucho tiempo. Entonces solo estuve una semana ahí en Cuernavaca, estuve visitando los estudios de ahí y dije que terminando la universidad iba a regresar con todo y pues gracias a Dios así fue. Febrero de 2016 ya me mudé totalmente a Cuernavaca y empecé desde cero, ¿verdad? A hacer sala. Ok,
Ok, aquí voy con la pregunta de Andy Ayala. Entonces, o sea, ¿cómo llegaste allá? ¿Qué hiciste para lograrlo? O sea, me imagino que pues ya habías gastado bastante dinero para poder viajar a tu curso, luego volviste a viajar para estar una semana con un pequeño llamado. ¿Cómo solventaste todo esto? ¿Cómo lograste quedarte y permanecer allá? Porque, bueno, para la gente que apenas está conociendo este mundo del doblaje, la verdad es que vivir del doblaje en un principio no es factible, porque te dan uno que otro llamado muy de vez en cuando y el pago es muy bajo, como para vivir de ello. Entonces, cuéntanos, ¿cómo le hiciste como para quedarte y lograrlo? Bueno, como les había contado, había estado preparándome un poquito con ahorros para realizar el sueño y tenía la bendición de poder estar trabajando ya desde un año antes desde casa, grabando algunas notas de curiosidad, salud, financieras, desde mi casa. Entonces, hablé con mi jefe en ese momento y le dije, mira, yo quiero ir a México a estudiar, quiero trabajar también y te prometo que desde allá voy a seguir cumpliendo con mis horarios y con lo que tengo que hacer en el trabajo. Y mi jefe me dijo, pues siempre y cuando cumplas con lo que tenés que hacer del trabajo, pues adelante, el internet está ahí para que envíes y subas el trabajo y no hay problema. Entonces tuve la bendición que mientras empezaba a hacer sala y a recibir los primeros llamados, trabajar para Guatemala desde México. Entonces, Wow. pues para quienes sepan esto, el quetzal, cuando llega a México casi, hoy en día casi se triplica, entonces eso también fue una ayuda bastante fuerte y muy buena. Y pues le doy gracias a Dios por las personas que ha puesto en el camino para que pueda ir cumpliendo este sueño de hacer doblaje. Aquí Diana Durán te pregunta que si tenías planeado trabajar para algún estudio en especial. Obviamente, pues ya nos contaste que tú ya tenías de alguna forma la entrada con quien fue quien te hizo tu examen final. Pero ¿algún otro estudio el que tú ya tuvieras como pensado llegar a trabajar? La verdad es que no sabía mucho acerca de estudios o de lugares específicamente donde se hacía doblaje, pero sí mi sueño era llegar a ser una voz de alguna caricatura, darle mi voz a algún personaje de caricatura y que pudiera yo ver eso ya en la televisión o en el cine o en una plataforma digital que en ese momento no estaban tan fuertes, sí estaban presentes, pero no estaban tan fuertes, y ese era mi sueño. No tenía en sí una, una empresa en específico o para algún canal, pero sí quería hacer doblaje de caricaturas. Desde 2016 ya formalmente estoy en México trabajando en doblaje, y el documental de la historia de Dios fue el primer documental como fuerte o famoso o con un personaje, digámoslo así, famoso, ¿verdad? O fuerte o principal. Porque sí, gracias a Dios ya había estado haciendo bastante doblaje desde antes, personajes pequeños, en documentales de National Geographic, en series también de Discovery, y en Cuernavaca se empezó desde hace ya muchos años a hacer novelas turcas. Entonces, ese fue el pan diario de mucho tiempo ahí en Cuernavaca, que me sostuvo también las novelas turcas. Entonces, en novelas turcas también ya había participado mucho, pero no se veían o solo se transmiten en ciertos países de Latinoamérica. Entonces, Guatemala no está dentro de esos países y pues no tenía la fortuna de poderles compartir en Guatemala que estaba ya haciendo ese tipo de trabajo. Pero National Geographic sí se veía aquí en Guatemala, entonces ese sí fue como el primer trabajo más reconocido que pude hacer. Juanca, aquí tenemos otra pregunta de Mel Molina y dice, ¿hay trabajo para nuevos actores de doblaje? O sea, ¿hay trabajo para gente nueva o hay mucha demanda? Sí, la verdad es que hoy en día por la pandemia y la enfermedad del COVID ha cambiado un poquito el formato de poder reportarse para hacer sala. De hecho, pues no se puede hacer sala en realidad. Pero lo que sí se puede hacer es llevar, por ejemplo, un demo
si nunca hemos hecho doblaje, pues podemos empezar a probar, ¿verdad? A hacer nuestros pininos, como decimos en buen chapín, nuestras pruebas, y eso lo podemos mostrar. Y ya ahora los estudios lo que hacen es pedirte la prueba en directo, ya no te dan el espacio para hacer sala, sino escuchan el demo y ya te piden la prueba de voz en ese momento. Y sí, la verdad, pues de hecho en Cuernavaca hay mucho trabajo. Decía alguien por ahí, todas las voces sirven, no hay voces feas o voces que no sirvan, sino voces que no han sido educadas. Y todos tenemos que trabajar, la verdad, todos tenemos que trabajar nuestra voz. Y sí, hay mucha oportunidad para todos. Te pregunta Silvia Pérez, ¿desde hace cuánto tiempo haces doblaje? Empecé en 2014 en la universidad, como prácticas, pero ya dentro de el ámbito profesional de doblaje, en 2016, febrero de 2016. Recuerdo que ya el primer llamado oficial fue 2 semanas después de haber llegado. Me dieron mi primer llamado sin la dirección o sin la intervención de la señora Magdalena Leonel, y ya fue como oficialmente mi primer llamado de doblaje. ¿Hay algún tipo de doblaje que sea tu especialidad? Te pregunta Silvia Pérez. Creo que no he llegado hasta ese punto, todavía estoy aprendiendo de todas las ramas y de todas las opciones y grandes retos que presenta el doblaje, pero me gusta mucho ahora hacer anime. Lo respeto mucho también porque es un compromiso muy fuerte. Se necesita de mucha concentración para poder hacer anime, de realmente entrar en el personaje y sobre todo mantenerlo. Los japoneses están muy locos de verdad y a veces un personaje que uno cree que es así muy calladito, que no hace nada, resulta al final del anime siendo el gran malvado y que mata a todos. Entonces, se puede jugar mucho con la actuación en el anime y le estoy empezando a tomar mucho cariño, respeto siempre le he tenido, pero creo que en este momento lo he disfrutado mucho, hacer anime. Ahora, te pregunta Luis Mazariegos, ¿cómo le haces para vivir del doblaje allá? Esto va unado a una pregunta que yo tengo, porque finalmente tú como guatemalteco eres extranjero en México y bueno, pues obviamente México tiene sus formas para poder trabajar, ¿no? O sea, ¿cómo te fue en esa parte? ¿Qué recomendación le puedes dar a otro guatemalteco que quiera decir, yo quiero ir a probar suerte a hacer doblaje allá? Cuéntanos. Bueno, la verdad es que aquí tengo que ser sincero y al inicio obtuve ayuda de las empresas por medio, o sea, ellos me pagaron o me pagaban por medio de otra persona. No estaba yo como Juan Carlos Román recibiendo los pagos. Los pagos, ajá, perdón, sino una persona me prestó su nombre y pues a través de esa persona yo cobraba al inicio, porque pues las empresas de doblaje, todos los actores somos freelance, no tenemos un contrato ni estamos en planilla para poder estar de esa forma en las empresas. Por lo tanto, a la hora de querer solicitar una visa de trabajo en migración, ninguna de las empresas va a extender una carta recomendando o diciendo voy a darle trabajo a esta persona durante tanto tiempo y le voy a pagar tanto dinero al mes, porque nuestro trabajo no es así, es conforme haya y a veces podemos ganar 100 pesos al mes y a veces se puede disparar la cantidad, ¿verdad? Entonces, ninguna de las empresas de doblaje nos puede hacer una carta o va a querer hacer una carta recomendando o apoyándonos para solicitar una visa de trabajo. Lo que yo hice al inicio fue llegar como turista y trabajar de esa forma, un poco bajo de agua. Luego ya solicité mi visa de residente temporal y después de 2 años pude obtener mi visa de residente permanente.
Entonces, creo que hay que estudiar un poquito cada caso porque puede variar cada caso, pero sí creo que eso es la forma para entrar en el mundo del doblaje, porque en todos los estudios nos piden el formato FM3, si no A estoy los mal, extranjeros. a los extranjeros para poder trabajar y pues obviamente es lo de ley, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios también hay personas que deciden apoyarnos mientras vamos empezando y podemos arreglar todos nuestros papeles y pues de esa forma es que lo pude hacer. ¿Y vives del doblaje o haces otras cosas? Sí, gracias a Dios hoy puedo decir que vivo del doblaje, que mi esposa y mi hijo y yo, a través de la bendición del trabajo que Dios me da del doblaje, podemos comer, podemos viajar a Guatemala para visitar a nuestra familia y es una bendición, la verdad sí. Vivimos hoy del doblaje y de locución comercial también, pero más del doblaje. Buenísimo. Te quería preguntar también, Luis Mazariegos, ¿cómo conseguiste castings, tus primeros castings? Porque sí llegaste, ya tenías la puerta un poco abierta en un estudio, pero en todos los demás, ¿cómo conseguiste esos castings? Bueno, en ese momento sí se podía hacer sala. Entonces decidí dejar mi trabajo de aquí de Guatemala, hacerlo hasta la noche y estar casi que de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde que me dejaban estar en los estudios haciendo sala. Entonces creo que la perseverancia es algo muy importante para todos los que queremos incursionar en el doblaje, porque es picar piedra poquito a poquito para poder lograr conseguir una prueba de voz o un casting en el doblaje. Me vieron ahí ya después de una semana y media que siempre estaba ahí, me dijeron, pues, ¿a qué vienes? Pues estoy haciendo sala para doblaje. Ah, bueno, entonces pasa, te voy a hacer una prueba. Me dijo el director que estaba en ese momento, Víctor Covarrubias, y pude entrar con él, me hizo la prueba y me dijo, sí, voy a llamar aquí a la señorita que da los llamados y mañana tienes llamado conmigo. Y así, creo que la perseverancia es un punto importante para todos. Y obviamente te tuviste que trasladar a vivir a Cuernavaca, porque bueno, yo les quiero decir a toda la gente que nos está viendo y escuchando que Cuernavaca está muy cerca de la Ciudad de México, realmente está como a 1 hora ahora, ¿verdad? Porque antes estaba a 2 cuando no había una carretera rápida, ¿no? Pero ahora no creo que esté a 2, yo creo que está como a 1 hora, ¿no? Sí, exacto, a 1 hora. Te tuviste que trasladar a vivir a Cuernavaca. Sí, de hecho, mi esposa tiene una tía ahí. Cuando le conté era mi novia en ese momento, mi prometida, y le dije, hay una oportunidad para que vaya a Cuernavaca. Y mi suegro me volteó a ver y me dijo, mi hermana vive en Cuernavaca. Wow. Y yo, pues, ¿será que puedo llegar allá? Y me dijo, sí, voy a hablarle. Y ella, la familia de ellos fueron los que me recibieron ahí en Cuernavaca. Estuve viviendo con ellos ahí 1 año y medio aproximadamente. Y pues fue una bendición estar ahí con la familia Peralta Salado, que pues vivo agradecidos con ellos. Me dieron techo, comida, amor de familia, porque también pues el dejar a mi familia y a mis amigos aquí en Guatemala fue difícil para mí. Soy una persona que está muy apegada a mi familia y a mis amigos, y recibir el amor de personas extranjeras sin conocerme, porque nunca había hablado con la tía de mi esposa y con la familia de mi tío, hoy le digo mi tío Saúl. Ellos me abrieron las puertas de su hogar y era como un primo más, un sobrino más, hasta un nieto más, y pues eso fue una gran bendición también. Entonces, para ti, ¿crees que vale la pena irse? Esto lo preguntan varios chicos porque obviamente pues muchos tienen el sueño del doblaje como tú lo tuviste en algún momento. ¿Qué les puedes decir? ¿Vale la pena o no? Miren, si es su sueño y están dispuestos
a hacer sacrificios, vale la pena. Si no están dispuestos a pagar un precio por luchar por ese sueño, no lo hagan. Porque, pues sí, obviamente es muy bonito decir, es que ya estoy haciendo doblaje, ya mi voz se escuchó en Netflix, en Nat Geo, en cualquier lugar. Pero también hay momentos donde hay hambre, hay momentos de soledad, hay días donde no hay llamados, donde hay vacas flacas. Entonces, son muchas cosas que si realmente estás dispuesto a pagar ese precio, vale la pena. Y nos decía la directora Xochitl Ugarte que en México pues hay listas y listas y listas y listas de actores de México. Entonces, yo te quería Sí. preguntar, ¿cómo fue que lograste sobresalir en una industria como guatemalteco? Y la segunda es, participaste en la serie The Crown, ¿verdad? Sí. Bueno, como bien lo dices, Carlitos, en México, si buscas un actor de 3 años, hay 50 personas que te pueden ayudar. Si buscas un actor que tenga 80 años, hay 50 personas que pueden cumplir con eso. Entonces, en Cuernavaca hay un poquito menos, pero sí hay bastantes personas que pueden tomar tu papel. Creo que una de las cosas, sin duda, pues en primer lugar siempre pongo a Dios, quien da la gracia delante de las demás personas, pero creo que el acento que tenemos los guatemaltecos es muy moldeable. Se puede trabajar muy bien y se puede adaptar muy bien para trabajarlo. Entonces, cuando estaba haciendo sala, estaba escuchando las inflexiones, las pausas, cómo hacían los actores y las actrices que yo estaba viendo trabajar. Y cuando tuve la oportunidad ya de hacer mis pruebas, pues simplemente imité lo que ellos estaban haciendo. Aquí algunos podrían decir, pero es que entonces tu acento no se dio a conocer. Y sí, la verdad es que sí, porque los guatemaltecos sí tenemos un acento. Y hay algunas letras en las que se nota más nuestro acento. Y obviamente ellos me decían, no, es que todavía se escucha tu acento, todavía se escucha como centroamericano, o algunos me decían, también se llega a escuchar un poco como sudamericano, como el doblaje que hacen en Sudamérica, de Venezuela o de Argentina. Y necesito que todavía imites más el mexicano, que te escuches como tus compañeros. Y entonces había que trabajar en eso, ¿verdad? Si aquí, por ejemplo, en Guatemala decimos buenos días, en México dicen buenos días, es un poquito más plano, ¿verdad? Entonces, y en el doblaje todavía se maneja otro tipo de tono para el buenos días. Entonces, es tener mucho oído, los actores de doblaje necesitan tener mucho oído para poder, pues al final un poco imitar el acento que internacionalmente es aceptado. No es que, es que estoy hablando como mexicano, no, es el acento que es aceptado internacionalmente o a nivel de Latinoamérica para los doblajes, y eso es lo que buscan las productoras, ¿verdad? Que pueda ser bien recibido por la mayoría de los países de Latinoamérica. Y la otra pregunta de The Crown, de La Corona, pues fue una serie también muy importante. Tuve la bendición de participar en 3 temporadas de 4 y haciendo personajes que para mí fueron un reto. Tal vez el primero fue un poco pequeño, pero era importante en la historia. Era el sirviente de Churchill, y pues era importante, ¿verdad? Decía poquitas palabras, pero estaba en los momentos cruciales. Y luego ya, gracias a Dios, me dieron la oportunidad de tener otros personajes de más peso en la serie de La Corona. Sí, ahí participé.
Mira, aquí tenemos una pregunta de Nancy Carrera. Dice, ¿has tenido alguna dificultad de trabajar con mexicanos? Esto lo pregunto porque es bien conocida la rivalidad entre países y la euforia del patriotismo mexicano. Obviamente, pues sí, sabemos que los mexicanos somos muy patriotas y de pronto el que llegue un extranjero a quitarte un puesto de trabajo nos cuesta mucho cederlo. Cuéntanos, ¿cómo te fue con esa parte? Mira, la verdad es que creo que todas las personas que dicen que los mexicanos son enojones, que les caen mal, es porque no han convivido ni han vivido de cerca con una persona mexicana. Porque he tenido la fortuna y la bendición de, en todos los años que he estado en México, cuando digo, es que soy guatemalteco, todos se admiran y dicen, qué buena onda, qué chido, bienvenido, adelante. En broma me han dicho a veces algunos compañeros, es que te vienes a robar nuestras mujeres y nuestro trabajo, pero es broma. Realmente ya cuando se trata del área profesional, todos han sido precisamente muy profesionales y me han abierto las puertas de todos los estudios. En ninguno he tenido discriminación por ser de otro país. México ha sido muy bueno conmigo y de hecho, bueno, ahí en Cuernavaca hay otra actriz que es de Cuba. Igualmente nunca ha recibido un maltrato a nivel profesional. Todo ya en son de broma y fuera de las cabinas, sí, pues hay tiempo para molestar y todo, ¿verdad? Como también somos los guatemaltecos. Pero México es un país muy especial. Pues obviamente hay hay cierta preferencia en algún momento por los mexicanos, pero es por el tiempo de trabajo o por la calidad de trabajo que algunas personas ya tienen o sí, el tiempo que llevan trabajando en algunos estudios. Pero realmente uno se puede ir abriendo campo conforme va avanzando y va mejorando en las técnicas, en las intenciones, en la actuación, porque en la Ciudad de México hay compañeros actores de doblaje de varios países, de Argentina, de Perú, de Cuba, de Costa Rica. Entonces, México es un país que le abre las puertas a quien venga y quien tenga ganas de trabajar. Y viniendo a esto que nos comentas, te pregunta igual Nancy Carrera, ¿tú crees que solo en México existen las mejores oportunidades para hacer doblaje? Ya que en este ámbito, aquí en Guatemala o Latinoamérica, México es como el sueño americano del doblaje. Sí, sí. Sí, es como el sueño mexicano de todos los que queremos hacer doblaje. Creo que hace un par de años era lo más fuerte, sigue siendo obviamente lo más fuerte, pero gracias a la pandemia se han abierto muchas oportunidades en otros países que estaban empezando con un poquito de doblaje y hoy por la pandemia, por la demanda de tanto contenido audiovisual que se ha tenido, pues las empresas también han decidido mandar material hacia otros lugares que no es México y probar suerte con estos países. Y hoy en día creo que el país que tenga la calidad de estudio o sí, de software que pueda ofrecerle a las empresas, aunado a la calidad vocal de los actores y pues de actuación obviamente, puede tener una oportunidad de competir en la industria del doblaje. De decir, levantar la mano y decir, ¿me pueden dar un capítulo o me pueden dar una serie, me pueden dar una película? Aquí tengo suficiente material actoral para ofrecer y sí, creo que hoy en día se abrió la puerta para que todos podamos luchar por un pedacito del hueso del doblaje. ¿Cuál es el reto más grande de un extranjero que anhela hacer doblaje en México? Controlar tu acento. Es muy, muy difícil llegar y toparte contra la pared, que tal vez muchas personas te han dicho, es que los guatemaltecos no tenemos acento, es que los guatemaltecos somos los que mejor hablamos en Latinoamérica. Sí tenemos acento, sí se nota nuestro acento y creo que hay que trabajar mucho,
Hay que luchar mucho con nuestro acento para que sea aceptado, como les digo, a nivel Latinoamérica. Ahora, ¿qué crees que ha sido uno de los más grandes aprendizajes que te ha brindado trabajar en México? Esto te lo pregunta Diego Gutiérrez. Creo que el hecho de salir de nuestro país hacia cualquier otro lugar, hacia cualquier otro país, independientemente sea México o Estados Unidos, cualquier país, te abre la mente y te abre los ojos y te permite ver cómo se trabaja en otros lugares. Lo que más he aprendido en México es la disciplina actoral, la disciplina vocal. Si no trabajo un día o si no hago mis ejercicios, lo puedo ver al siguiente día y se nota en la sala de grabación. Me dicen, Juan Carlos, hoy vienes cuatrapeado, hoy incluso si no tomo agua, me dicen, estás tronando mucho, se escuchan muchos clics. Entonces, creo que la disciplina es integral, que como actores y locutores, en el ámbito que sea que nos desarrollamos, debemos tener en cuenta, y la disciplina es parte importante y fundamental de nuestro día a día. Entonces, creo que lo que más he aprendido en México es la disciplina. Buenísimo, me gusta mucho. Ahora, ¿qué cualidades crees que te ha abierto más las puertas a ti en la industria y sobre todo, pues obviamente en un país como México? También te pregunta esto igual Diego Gutiérrez. Si uno llega creyendo que se las sabe todas, hay personas que se las saben aún mejor que uno, que tienen muchos más años de experiencia o tienen más callo haciendo lo que uno está empezando a hacer, o incluso alguien que tenga 20 años en el doblaje, hay alguien que tiene 50, 60 años haciéndolo. Entonces creo que la humildad de saber reconocer que hay alguien que te puede enseñar, que de todos podemos aprender, es muy importante. Siempre ser humilde y saber que de todos podemos aprender. Si tal vez podemos pensar dentro de nuestra mente, pero es que esta persona lo está haciendo mal, como yo lo aprendí, no se hace así. Pues ya estás aprendiendo que de verdad no se hace así y te está enseñando también esa persona, aunque lo esté haciendo mal. Entonces, creo que esa cualidad es una de las más importantes, la humildad. Y otra, creo que ya lo incluí ahí, estar abierto siempre a aprender de todos y de todo, de todas las experiencias, porque sí, todo nos deja un aprendizaje. Buenísimo. Dice Nancy Carrera, ¿podrías darnos un buen consejo a quienes queremos iniciar en este medio, tomando en cuenta obviamente pues la situación actual de la pandemia, ¿verdad? Creo que hoy en día la pandemia abrió las puertas para todos en todo el mundo, ¿verdad? Y eso es una gran ventaja, pero también una gran desventaja, porque si antes en un casting para el principal de una novela, de una película, se tomaban en cuenta 3 voces, hoy con el internet se pueden enviar hasta N cantidad de castings, ¿verdad? Puedes tener, tal vez un actor de México, mexicano, se fue a vivir a Australia, no sé, a Europa, a cualquier parte de Italia que se puedan imaginar, y si él tiene las condiciones para poder grabar, lo pueden tomar en cuenta. Entonces también es una lucha ahora más fuerte la que tenemos como actores, como locutores, pues gracias a la pandemia. Pero creo que lo mejor que podemos hacer es prepararnos. Si quiero ser actor de doblaje, pues primero que nada estudiar actuación. La actuación es lo que va a ser la base primordial y el pan de cada día de hacer doblaje. Obviamente vienen con eso técnicas de respiración, de dicción, de modulación, que van a ayudar a que tu actuación se pueda escuchar bien, que sepas manejar los planos del micrófono. Entonces, prepararnos lo mejor que podamos.
Si quiero ser ingeniero de audio para doblaje, bueno, entonces veo qué cursos puedo tomar, cuáles son los programas que están utilizando en doblaje para trabajarlo, qué tengo que hacer, cómo tengo que armar mi equipo. Creo que ese es el consejo más importante. Prepararme o adquirir las herramientas sin importar cuán pequeñas se puedan ver, porque de verdad todas las herramientas sirven. Con un pequeño pico o machete se puede hacer grandes cosas con perseverancia. Cuando llegue la oportunidad, esa herramienta te puede servir. Ahora, esta es una pregunta para cerrar también ya nuestro podcast. ¿Cómo te ves tú a futuro en pocos años, a mediano plazo y a largo plazo? ¿Cómo te ves en esta industria? ¿Cómo ves a Guatemala? ¿Cómo te ves siendo parte de esto con Guatemala? Bueno, a mediano plazo podría decir que es obteniendo más papeles, trabajando más dentro del doblaje y en otras cosas que hoy en día se han dado más, ¿verdad? Les comentaba los videos de YouTube, de youtubers famosos. Hacemos doblaje de youtubers filipinos en una empresa. Entonces, pues, ¿quién se imaginaría que podríamos hacer eso? Incursionar a mediano plazo en nuevas facetas del doblaje que se están dando a conocer ahora. A largo plazo, con Guatemala, haciendo doblaje con guatemaltecos y siendo una empresa también que pueda darle trabajo a los guatemaltecos que quieran hacer esto y que se comprometan a amar el doblaje y que tengan la disciplina para hacerlo. Ese es mi sueño a largo plazo. Juan Carlos, y pues yo unas preguntitas antes de terminar. ¿Cuál es el personaje que más has disfrutado de anime? De anime. Bueno, no lo puedo decir porque no se ha estrenado todavía. No sé si cuando salga el podcast ya se haya estrenado. Pero es un personaje que le tuve mucho miedo cuando me dijeron que lo iba a hacer, porque es muy representativo de ese anime. Es un personaje muy fuerte. Tiene mucho peso dentro de la historia del anime y es un personaje muy divertido también, y hacer comedia en cualquier ámbito es muy difícil, y más en doblaje porque hay que adaptar los chistes, las bromas que vienen del japonés a un contexto latinoamericano. Entonces, y aún sumarle a eso la actuación, ¿verdad? Para que realmente dé risa o cuando lo escuchen y lo vean, les dé risa o lo vean gracioso. Entonces, fue un personaje que es de comedia, es cómico, pero sí, me lo disfruté mucho, al mismo tiempo que le tuve mucho miedo en cada loop que grababa, pero sí, lo disfruté mucho. Y cuando ya pueda decirlo ahí, lo van a saber. Ok. ¿Y personaje de telenovela turca, cuál te disfrutaste más? Porque estoy viendo tu Wikifandom y un montón de telenovelas has hecho. Bueno, sí, como te decía, telenovelas turcas, pues hicimos muchísimas, todavía se siguen haciendo. Creo que el que más he disfrutado, la novela se llama La hija del embajador. El reto actoral fue que este personaje estaba gritando siempre. Entonces, si estaba feliz, gritaba. Si estaba triste, gritaba. Si estaba enojado, gritaba más todavía. Entonces, darle el matiz aún en medio de los gritos y de la euforia que él tenía fue un reto bastante fuerte. Pero lo disfruté también mucho porque era también muy protector con su familia, con su hija, con su esposa. Entonces fue un reto interesante y lo disfruté mucho. La novela se llama La hija del embajador.
Perfecto. Pues la verdad es que estamos súper felices. Yo creo que como guatemaltecos, el país se siente muy orgulloso de ti, de tus logros, de tus personajes, de lo que, de tu aventura, ¿no? Porque como dices, no ha sido fácil, pero ahora ya puedes voltear atrás y decir, lo estoy logrando, ¿no? Soy de los pocos guatemaltecos que ha podido poner su voz no solo en un personaje, porque bueno, sí ha habido guatemaltecos que de pronto lo hacen porque tienen la fortuna de tener muchos seguidores, bueno, no la fortuna, ¿verdad? También han trabajado duro por ello y por eso es que los contratan para hacer algún personaje específico, pero tú no has hecho uno, has hecho muchas cosas dentro del doblaje, obviamente sufriéndole en muchos sentidos y te admiramos por ello, no es fácil, te aplaudimos por ello y qué bueno que haya guatemaltecos como tú con ese tesón, con esa disciplina, con ese afán, que también amen el doblaje, que tengan la pasión por esto, que pues sabemos que es increíble hacerlo y que hay muchos fans del doblaje, hay mucha gente que le gustaría poder tomar esa aventura como tú lo hiciste, tener los pantalones bien puestos para decir, lo voy a hacer, no importa lo que pase, y de verdad te admiro por ello, te lo aplaudo, te felicito, y bueno, pues no sé si Carlitos quieres decir algo más antes de cerrar. Pues bueno, gracias Juan Carlos por recibirnos, gracias por darnos tu tiempo. Sé que ahora estás de vacaciones, pero aún así gracias porque es tiempo para tu familia y pues nos estás regalando esta oportunidad. Yo creo que pues juntos vamos a lograr porque pues doblaje al español, Spanish Dubs, que ahí estamos haciendo la transición pues para ya estar un poco más internacional. Queremos todos que haya una industria en Guatemala y vos vas a ser pieza fundamental junto con nosotros para que haya más trabajo de esto. Entonces, muchas gracias por todo eso. Así que Juan Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Juan Carlos. Gracias a todo el público que nos está oyendo, que nos está viendo. Esperemos que de verdad ustedes se sientan inspirados por la historia de Juanca y digan, yo también quiero seguir mi sueño porque no solo es el doblaje, sino lo que tú quieras hacer en tu vida, realmente lo tienes que hacer con ese tesón y con ese afán y no quitar el dedo del renglón. Y solo así vamos a lograr cosas grandes. Muchas gracias, Juanca. Gracias, Carlitos. Y gracias a todos los que están oyéndonos. Bueno, agradezco mucho a ustedes, Claudia, Carlitos, muchas gracias por darme la oportunidad de estar presente en el espacio de su podcast, de poder compartir con todas las personas que nos vayan a escuchar. Para mí es un privilegio de verdad que puedan voltear a verme y decir que quieren hablar conmigo, se los agradezco mucho. Y a los amigos y amigas que quieran hacer esto, échenle ganas, seamos disciplinados y adquiramos todas las herramientas que podamos para alcanzar nuestros sueños, confiando en Dios siempre. Gracias por el tiempo. Esperamos que muy pronto podamos seguir haciendo más cosas en Guatemala para poner el nombre de Guatemala en alto en el doblaje.